Y el tema particular, ¿dónde estaba emplazada la ESMA? Claro, bueno. Había edificios enfrente, departamentos, había gente que vivía cruzando el Libertador, y es como que nadie decía nada, nadie veía nada. Y era nosotros cuando nos meten ahí entrábamos al Libertador, abrían los portones, nos bajaban a la gente permanentemente, en el pleno centro de Buenos Aires. Entonces también hay que ver cómo es este tema de qué le pasaba, ¿no? La gente, ¿no? Después, ¿no? ¿Qué le pasaba? Mirábamos por otro lado. Eso también es un hecho muy particular, porque no era un campo de concentración que estaba en las afueras, en el campo, lejos, de la vista de todos, sino que estaba en el centro, pleno centro de Buenos Aires, el mayor movimiento, ¿no es cierto?, y de viviendas particulares que estaban enfrente, con una escuela enfrente, ¿no? Y aparentemente nada se veía, el River, por mí, yo quedé escuchándote horas. En relación al trabajo de esclavo, retomo algunas cuestiones que me parecen que son como importantes marcar. Es cierto esto que en Olimpo también lo hubo y en otros también, pero particularmente lo que hubo en la ESMA, que en sí no hubo en otros, fue el trabajo de esclavo intelectual, ¿no? La pecera, lo que se conoce como la pecera, porque bueno, el trabajo de esclavo en la ESMA estaba como distribuido en lo que eran, a veces algunos sobrevivientes sobrevivían porque sabían pintar paredes, porque sabían arreglar, porque sabían, típico, igual que Asbuich, ¿no? Sos zapatero, servís, digamos, ¿se entiende esto? Esto es como muy, también, otra vez, muy siniestro. Pero después también empezaron en este mega plan de Macera, se monta digamos, en el ala opuesta a Capucha, pero también en el Altillo, se monta lo que se llama la pecera, que particularmente era una pecera, ¿no? Lindex y oficinas en las que los detenidos desaparecidos eran obligados a hacer un análisis de información diario, ¿sí? Y también a catalogar y hacer resúmenes de libros, traducciones, o sea, para ver cómo la prensa internacional estaba cubriendo el tema de la dictadura en Argentina y demás. Por ahí pasaron periodistas y gente que sabía escribir a máquina, o sea, que tenía algún tipo de actitud para poder estar en ese espacio, era llevado a ese espacio a trabajar de manera obligatoria. En ese lugar desapareció el último cuento de Rodolfo Walsh, por ejemplo. Juan se va por el río, es el último lugar donde se ve ese manuscrito. Walsh desaparece el 25 de marzo del 77 en San Juan y Entre Ríos, pero mientras tanto la patota está entrando en su casa y se está robando todo, ¿sí? Como botín de guerra. Entre ellos gran parte de los escritos que Walsh tenía y su último cuento que estaba sobre la mesa, según cuenta su compañera de entonces. Los últimos dos textos que escribe es la carta abierta a las juntas militares y Juan se va por el río. Era incluso una especie de pacto que había hecho consigo mismo de volver a la ficción, porque él por los escritos políticos se había no estaba escribiendo ficción. Juan se va por el río es un cuento que leyeron dos personas nada más. Uno es su compañera, la otra persona un sobreviviente de la ESMA, digamos. O sea que lo que se pudo rescatar de ese cuento es a partir de esos testimonios. También cartas, la carta a Vicky, la carta a mis amigos, ¿sí? Fueron sacadas de ese lugar. Muchos sobrevivientes lograron sacar cosas de ese espacio, como también Víctor Basterra logró sacar fotografías y expedientes que, a ver, el terrorismo tenía una gran burocracia, por eso también el reclamo constante de que digan qué hicieron con los hijos de los detenidos desaparecidos, porque ellos saben lo que hicieron, porque estaba todo sistemáticamente puesto en papeles y demás. Incluso en los allanamientos que se le hicieron en la casa Videla, encontraron parte de esa documentación también de la burocracia del terrorismo. Entonces, el trabajo esclavo ahí funcionaba, por un lado, como una forma de mantener los muertos vivos, digamos, ¿sí? Y por otro lado también sembrando algo que fue absolutamente siniestro, sobre todo para la postdictadura, que fue la continuidad de la tortura para los sobrevivientes, que fue sembrar la idea del sobreviviente colaborador. Y eso es algo que tenemos que empezar a cuestionar y incluso a desterrar. El sobreviviente colaborador es una figura también creada por la dictadura, y eso me parece que es importante ponerlo en cuestión. Sentí mucho eso y eso llevó al silencio nuestro también. Nosotros no hablamos.
no hablamos porque siempre estaba la duda esa de por qué sobreviví. Yo no sé por qué sobreviví. A mí, si vos me preguntás por qué yo sobreviví, no sé. Porque los miércoles hacían para arriba o para abajo a ver quién se iba. Y realmente si a mí me preguntan, no sé por qué sobreviví. Porque bueno, tengo, qué sé yo, la posibilidad de estar acá, estar viva. Pero ese manto de sospecha se vivió muchísimo tiempo. Entonces uno no quería hablar de nada. El silencio era una cosa que de alguna manera era algo muy autoimpuesto, ¿no es cierto? Porque bueno, era la sospecha de la duda y bueno, eso generaba mucho dolor, mucho. Pero por ahí, como dice Anita, nos pudimos arreglar como pudimos, ¿no es cierto? Pudimos reconstituir las familias como pudimos, qué sé yo, la compañía de los organismos de derechos humanos, pero bueno, es cierto, no fue fácil, fue muy difícil. Bueno, uno tiene la propia dignidad y despierta en paz y duerme en paz, pero bueno, siempre estuvo esa duda. ¿Puedo decir una cosa? Perdón, pero Alberto Cortés es un sobreviviente de este espacio. Como todos los sobrevivientes se hicieron esa pregunta, ¿por qué sobreviví yo y otros no? Y él lo que dice, y es lo que le transmitimos a los chicos, es porque el terror concentrado en estos campos y centros de concentración tenía que salir, porque si no, ese efecto en la sociedad no tenía sentido, no iba a pasar. Esta reorganización de la sociedad tenía que suceder a través del miedo y el terror. Y ese terror no era solo para los que estaban secuestrados, sino que el mensaje era para toda la sociedad. Y eso era posible, o fue posible, como dice Pilar Calveiro, ¿no? También lo dice, ¿no? Ese terror tenía que trascender. Ella lo grafica como un caldo de verdura en una sopa, ¿no? Dice, el campo de concentración era el caldo de verdura, pero ese terror, eso que va alargando, eso tenía que trascender y llegar a toda la sociedad, porque si no el objetivo último del terrorismo de Estado no se iba a cumplir, y claramente como dispositivo de terror y de reorganización de la sociedad fue muy efectivo, ¿no? Claramente fue lo que necesitaron después de ir probando las dictaduras anteriores. Por eso lo novedoso es, donde hablamos de terrorismo de Estado, de plan sistemático, necesitaban sobrevivientes para que cuenten lo que ellos eran capaces de hacer. No solo los sobrevivientes, cuando han secuestrado a los padres de algunos compañeros nuestros, que tenían por ahí más edad que uno, decían, a ustedes los dejamos vivos porque necesitamos que cuenten lo que nosotros somos capaces de hacer. Y eso era parte del plan sistemático. Bueno, habilitamos las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el libro, allí. Sí, yo estoy de acuerdo que hay cuestiones que son sincrónicas y hay otras que no, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay una si uno piensa el porqué del golpe del 76, por qué el terrorismo de Estado en Argentina, está clarísimo que hoy hay una continuidad, ¿no? Digamos, si uno piensa que la única intención real de ese golpe es la implementación del neoliberalismo a ultranza, y vemos las políticas actuales económicas, y vemos las políticas económicas de América Latina y el retroceso, digamos, el avance de la derecha en América Latina, podemos entender que hay algunas, por supuesto hay algunas continuidades. Sin embargo, y esto es una opinión que hago así, pensándolo ahora un poco en función de la pregunta, yo creo que también es importante marcar algunos cortes que sí son importantes para analizar el periodo histórico de la dictadura en sí misma, que es la aplicación del monopolio de la fuerza, digamos. Es otra cosa, ¿sí? Y que tiene que ver también con una cuestión de consensos y coerciones que van fluctuando de acuerdo al momento político, ¿no? La dictadura fue hubo un corte también porque vinieron a vaciar una generación para también después poder avanzar, y después la democracia hizo lo suyo con eso también. Digo, no sé, para mí la obediencia de vida, el punto final, la teoría de los dos demonios, ¿sí? Y en los indultos son perpetraciones de la dictadura en la democracia, ¿no? Después podemos hablar del avance de las políticas de la memoria, podemos hablar de recuperaciones de derechos, avance, un montón de cuestiones, pero definitivamente hay algo que tiene que ver con unos 40 años perdidos, digo, perdidos por un lado, pero a la vez ganados por otros, porque digo, hoy estamos sentados acá y este libro existe por la lucha de las madres, las abuelas, los hijos,
y las organizaciones populares que durante los 80 y los 90 salieron a la calle. El libro arranca de esa manera. El personaje, que es una síntesis de nosotros, busca, recuerda cómo llegó a contactar con la dictadura, ¿no? Y habla de eso, ¿no? De ese tema, el tema que no se habla tanto, ¿no? Que no se habla en las escuelas, que en la casa propia de este personaje no es tema, ¿sí? Y que se habla de que él encuentra información en la casa de una amiga, que su padre tiene una biblioteca, y esto es un hecho de la realidad, y aprovecho para darle un abrazo a Mabel, porque Enrique partió a hacer la revolución a otras partes el otro día, digamos, murió y lo acompañamos acá, un gran compañero que a mí me cambió la vida en términos políticos, su biblioteca. Así que nada, eso, después las primeras marchas del 16 de septiembre que participa este personaje, que va a la calle y no encuentra nada, digamos, pequeñas columnas, ¿sí? Y el otro día también mirando un video en Facebook de Fernanda Raberta, en esa marcha, digamos, ella estaba encabezando esa marcha, este personaje fue en alguna vez, ¿no? Fue gracioso encontrar ese video y a la vez lindo, digamos, recuperar algunas cuestiones de la militancia. Digo, hay cosas que son rupturas y hay cosas que son continuidad, me parece. Y me parece que también el problema es larguísimo de discutir, ¿no? Pero la construcción de alternativa popular, bueno, habrá que discutirla en otros momentos, no ahora, pero ese es el gran problema, me parece, en todo caso. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es algo, de todas maneras la derecha está avance en el mundo. De todas maneras, yo creo también no hay que dejarse de acordar que eran personas. que eran chorros, es decir, que también eran delincuentes comunes, robaban en las casas. Es decir, también hay un lugar donde hay que bajarlos, si no también son como una especie, ¿viste?, de monstruo de Hollywood enorme. No, también eran chorros. Es decir, en la ESMA, vos lo sabés, en una esquina estaban todo lo que se robaban. Yo sé porque me robó. A mí no me lo robó. A mí me robaron la casa, la desvalijaron de Buenos Aires cuando directamente se llevaron absolutamente todo, hasta arrancaron de los botiquines empotrados del baño, inodoros, bidés, calefón, todo. La vaciaron la casa, vinieron con camiones de mudanza porque directamente venían, así que bueno, algunas ropas y cosas deben andar por ahí dando vueltas y muebles de la casa, ¿no? Pero es decir, hay como que pensar en esos dos niveles. Es cierto, había un plan, había algo mayor que organizaba, pero también gran parte de todo esto eran tipos como nosotros. No como yo. Pero, no, por favor. Pero eran personas, eran seres humanos y que eran unos delincuentes. Es decir, porque eso también es lo que nunca se habla también de la dictadura, ¿no? Porque también ahí hay un lugar de respeto, sigue habiendo como un determinado respeto al militar. Y en realidad eran unos chorros. Es decir, iban con camiones, se afanaban todo. Es decir, entraban en las casas, se afanaban. Esto que el famoso que en la dictadura no pasaba, mentira, pasaba. Iban con camiones y se robaban los botiquines. De las casas vaciaban las casas. Entonces, esa lectura también hay que hacerla porque si no, insisto, uno sigue hablando de la dictadura como un plan mayor, y no, eran tipos también, eran delincuentes comunes, como los que uno se queja de... La memoria, tenían que entregar las escrituras, se robaban terrenos, fábricas... Es decir, tan chorros como los que uno se queja que no podés salir a la calle, esto será una situación. Sí, y sobre todo también esta idea de el post-dictadura, la mano de obra desocupada, ¿no? Las patotas que después fueron las bandas de secuestros que manejaba la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Digo, ni más ni menos, o sea, o los servicios que todavía están dando vuelta ahora por Comodoro Pi. Digo, en ese sentido también es interesante analizar la dictadura, que no todo es corte, también hay mucha continuidad y muchas de las cosas que dice bueno, la CIDE, la AFI, la CIDE, bueno, esa CIDE, no, hay continuidad de todo tipo hay continuidad. Y por supuesto también hay, como en toda continuidad también hay algunas resistencias que marcan ruptura.